Hace un momento entonces vimos las dos primeras enseñanzas que tenían que ver con los distintivos de por qué somos reformados, ¿verdad? Somos reformados porque creemos en las 5 solas y somos reformados porque creemos en la doctrina de la gracia, ¿ok? Pero ahora vamos a ver algo que es muy importante porque ahorita, de hecho hace un momento comentaba con mi hermano Guillermo eso, cualquiera ya dice yo soy reformado, nada más porque cree en las 5 solas y en las doctrinas de la gracia. Pero ahora vamos a ver los distintivos bautistas que tienen que ver más con la eclesiología. A lo mejor algunos de estos distintivos ya el pastor Jeremías los mencionó, pero vamos a redundar en ellos por la importancia. Recuerden lo que decía el pastor Sugel en algún momento. El problema con la iglesia en Latinoamérica es la eclesiología. Muchos hermanos venimos de iglesias donde hay pastores, un pastor dueño y señor de la iglesia. Eso se ve muchísimo en Latinoamérica. El pastor hace con la iglesia lo que él quiere. ¿Qué es eso? Eclesiología. Venimos de iglesias donde la disciplina eclesial no se lleva conforme a la escritura. ¿Qué es eso? Eclesiología. ¿Ven? Entonces vemos iglesias donde predican otra cosa que no es la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Eclesiología. Entonces vamos a ir afinando o vamos a ir redundando una vez más en estas cosas que tienen que ver con los distintivos bautistas. ¿Ok? Vamos a ver ahora los distintivos bautistas. Y el primer distintivo, como ya lo mencioné también en la introducción, es que nosotros creemos en el bautismo, valga la redundancia, de creyentes. De creyentes. Miren lo que dice nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Londres, en cuanto a eso. En el capítulo 29, el párrafo 1, dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él, comunión en su muerte y su resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Eso resume muy bien lo que nosotros creemos acerca del bautismo. Pero ¿será eso bíblico? De hecho, prácticamente lo que está diciendo la confesión de fe es un comentario de Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Mire lo que dice allí. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que está diciendo allí Pablo es: aquellos que hemos sido bautizados en agua, es una representación de que fuimos bautizados también en su muerte. Es decir, la muerte de Cristo, al nosotros estar unidos a Cristo, su muerte es mi muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitaremos. O sea que cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros somos unidos a Cristo, y todo lo que Cristo hizo es mío. O sea, yo lo hice juntamente con Cristo. Cristo murió, su muerte es mi muerte. Cristo resucitó, su resurrección es mi resurrección. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, esa resurrección, dice Pablo, de hecho no lo leí a propósito, dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, nosotros morimos, ¿verdad? Y resucitamos, pero no para andar como antes, sino para andar en una vida nueva. Una vida porque cuando Dios resucita, regenera nuestros corazones, Él pone nuevos deseos en nosotros. Ahora, lo que antes aborrecíamos, que era Dios, ahora lo amamos. Amamos a Dios, obedecemos su palabra, andamos en sus mandatos, oramos a ese Dios, queremos conocer a Dios
¿verdad? Y lo que antes amábamos, que era nuestro pecado, ahora lo aborrecemos. Eso es andar en novedad de vida. Eso es una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que representa el bautismo. Es un símbolo de nuestra muerte y resurrección. En segundo lugar, en cuanto al bautismo, hermanos, solo los que profesan fe en Cristo deben ser bautizados. Solamente eso. ¿Por qué? Porque la Escritura sí lo dice. La Escritura sí lo dice. Miren lo que dice ahora el párrafo 2 de nuestra confesión, del capítulo 29. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, vean el orden, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron. Ese es el orden natural. Una persona vamos nosotros, predicamos el Evangelio, esa persona cree en el Señor Jesucristo. Los tiempos son distintos allá que en nuestros tiempos. En ese tiempo, en los tiempos que se está escribiendo Hechos, el que decía, yo me bautizo, se estaba identificando con Cristo y sabía que venía persecución y muerte. O sea que el que decía ahí, yo soy cristiano, era un verdadero cristiano. Ahorita cualquiera dice, yo soy cristiano. Entonces, la aplicación de ese principio es distinta en nuestros tiempos. Por eso, seguramente cuando vaya a haber la membresía, la primera membresía, va a haber un curso donde usted va a aprender seguramente la confesión de fe y después va a tener una entrevista con el hermano Guillermo, seguramente el pastor Jeremías, donde van a estar entrevistando para saber si usted es creyente, haciéndole varias preguntas. ¿Ve? ¿Para qué? Para saber eso, para saber si usted es creyente. Pero entonces el orden es ese. Creyeron, fueron bautizados y se añadieron. ¿Ok? El bautismo debe ser hecho en agua, eso es lo que nosotros vemos también en la Escritura, agua corriente, y por inmersión. Por inmersión, eso es importante. ¿Por qué por inmersión? La Escritura no dice exactamente así, dice bajó a las aguas. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero la inmersión, hermanos, es la mejor representación de la muerte y resurrección del creyente para una nueva vida. Hay cristianos que practican la aspersión, ¿verdad? Por ejemplo, los presbiterianos, nuestros hermanos presbiterianos, practican el bautismo a niños y por aspersión. Nosotros creemos que si tenemos el agua suficiente, debemos hacerlo por inmersión. ¿Cuándo lo haría? Por aspersión, en un contexto extraordinario. En un contexto extraordinario. Tal vez estamos en un desierto y no tenemos suficiente agua. No hay agua porque es un desierto. Solamente tengo un poquito de agua. Ahí yo lo aplicaría por aspersión. O una persona que está en una cama postrada y no podemos bajarlo de la cama, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahí lo haría por aspersión. Pero la mejor forma de bautismo, hermanos, es por inmersión. Completamente por inmersión, porque representa la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué rechazamos el bautismo de infantes? Hermanos, mis primeros estudios teológicos fueron en seminarios presbiterianos. Así que yo entiendo, como entiendo un presbiteriano y por qué ellos bautizan a los niños. Pero yo solamente le doy un solo argumento. Yo tengo más. Pero el argumento más fuerte en contra del bautismo de niños es que no hay un solo ejemplo en toda la Escritura de un bautismo de niños. Ellos tienen que ir al Antiguo Testamento para decir, es que mira, el bautismo es la circuncisión, y así como Abraham se circuncidó él y su descendencia y sus hijos, entonces en el Nuevo Testamento el bautismo es la circuncisión Hermanos, tienen que hacer todo ese andamiaje doctrinal para poder demostrar en el Nuevo Testamento que el bautismo de infante es bíblico.
Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, aparte de las inferencias que ellos hacen, por ejemplo, Hechos 16, el carcelero de Filipo dice, y se bautizó él y toda su casa, y ellos dicen, ahí habían niños. Pero eso es estás presuponiendo que habían niños, el texto no nos dice que habían niños. ¿Ves? Entonces, no podemos basar una doctrina tan importante como el bautismo en una presuposición. No podemos hacer eso. No hay un solo ejemplo, uno solo, que sea claro, como en el bautismo del creyente en la Escritura. En cambio, bautismo de creyentes sí tenemos muchos ejemplos. Pero históricamente, porque ellos dicen, no, los padres de la iglesia. El primero que habló de bautismo de infantes fue Tertuliano, un teólogo cristiano en el siglo III. Pero de hecho, él sugiere que es mejor retrasar el bautismo de los niños pequeños hasta que tengan edad suficiente para entender la fe y confesarla por sí mismos. O sea, a un Tertuliano decía, sí está permitido, pero es mejor, decía él, que los niños crezcan, que confiesen, profesen su fe, y entonces después de eso se bauticen. Entonces, no tenemos de verdad ni argumentos bíblicos ni históricos. Después vino todo el bautismo de infante con la Iglesia Católica Romana, pero después vino eso, y entonces la reforma lo que hizo fue reformar algunas cosas, y cosas como esas no las reformó. Y de hecho, hermanos, los bautistas en los tiempos de la reforma eran perseguidos por los paidobautistas, que así se le llama a los que bautizan infantes, perseguidos y muertos por esa doctrina. Entonces, es algo históricamente donde hubo mucha persecución. Hermana. Dice la palabra de Dios que hay un solo bautismo. Ajá. Si yo ya fui bautizado en una iglesia y quiero pertenecer a esa iglesia, Ajá. No vimos eso, yo me imagino que el pastor Jeremías lo tocó, pero hay algunas cosas que sí son importantes. Por ejemplo, que el bautismo haya sido hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, así se le llama históricamente, la fórmula bautismal. Sí, hay algunos cristianos que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Ese bautismo no es válido, tiene que ser en el nombre del Padre. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Bautiza. Pero es que en Hechos dice que en el nombre de Jesucristo solamente. Sí, pero el libro de Hechos es un libro que no es normativo, es un libro histórico, y de paso no es un libro, por ejemplo, si yo agarro el libro de Hechos como un libro normativo, entonces vamos a elegir nuestros pastores echando suerte, con moneda o con palitos, ¿verdad? Porque ellos echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías en vez de Judas. Pero no, ya Pablo reguló eso en 1 Timoteo 3. Estos son los requisitos que debe tener un pastor. ¿Ven? Entonces el libro de Hechos no es un libro normativo. Y ahí lo que estaba en juego no era si el judío, porque en ese caso estaba escribiendo a judíos, los judíos creían en el Espíritu de Dios y creían en Yahvé o Jehová, el Padre. El que estaba en juego era el Señor Jesucristo. Y como para afirmar, Pedro dice, bautícense en el nombre de Cristo, identifíquense con Cristo, es lo que le está diciendo. Y también vemos en el bautismo de Cristo estaban las tres personas de la Trinidad presentes: el Padre hablando desde el cielo, el Espíritu en forma de paloma y el Hijo siendo bautizado. ¿Ven? Entonces nosotros ahí, por eso la fórmula bautismal es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces eso es muy importante. Si viene así, si viene bautizado por un hombre, que ya vamos a ver que ese es el liderazgo bíblico, es un hombre o son hombres los que deben estar a cargo, y por inmersión en ese sentido, entonces no tiene que volver a bautizarse, hermano. Eso es lo que hacían los anabaptistas, bautizaban. Y hay muchos bautistas actuales, no reformados sino generales, que cuando ya así llega de otra iglesia que fue bautizado bien, bautízate otra vez, y eso no está bien, eso no está correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O avanzamos? Avanzamos. En segundo lugar, mis hermanos, pasando a otro de los distintivos, es que un bautista reformado tiene una membresía regenerada. Otra vez, hermanos, como en la circuncisión en el Antiguo Testamento, cuando le cortaban el prepucio al niño a los 8 días de nacido, ese niño pasaba a ser parte del pueblo de Dios. Entonces ellos dicen, como el bautismo, la circuncisión es el bautismo en el Nuevo Testamento,
entonces cada vez que yo bautizo al niño, el niño pasa a ser parte de la iglesia. Eso es lo que ellos dicen. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la membresía de una iglesia tienen que ser personas creyentes, que hayan sido regeneradas. No regeneradas no con una circuncisión física, como dice Pablo en Colosenses, sino una circuncisión del corazón. ¿Ven? Es del corazón, no del prepucio, del corazón. Entonces, eso es importante, mis hermanos. Ahí otra vez, los recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la membresía de esa bueno, no fue la primera iglesia, ¿verdad? Pero a esa iglesia, como se conoce en el Nuevo Testamento, 3,000 personas creyeron, esas 3,000 personas. Eran verdaderos creyentes. Y después, de hecho, los voy a spoilear, pero mañana la predicación tiene que ver con cómo vivía esa primera iglesia. Esa primera iglesia, cómo vivía. Así que son los creyentes, los miembros de la iglesia. Hermanos, un libro que les recomiendo acerca de la membresía de la iglesia, porque sé que muchos pueden tener dudas acerca de eso, y no voy a abundar en eso mucho, es el libro que se llama La membresía de la iglesia de 9 marcas para una iglesia saludable. 9 marcas se llama así. De Jonathan Leeman, Leeman, Leeman. A mí me gusta porque él dice que la membresía de la iglesia, la iglesia es como una embajada. Él no lo llama membresía porque, de hecho, en estos días yo he platicado con un hermano de la iglesia que me decía, hermano, pero es que tú hablas de membresía y yo voy a Costco o a Sam's, la membresía. Entonces, no, hermano, pero no es a eso que me refiero. Sí, entonces yo le dije, si quiere verlo como una embajada. ¿Qué es una embajada? Cuando yo voy como venezolano a Ciudad de México, la embajada de Venezuela, yo estoy en tierra venezolana dentro de México. O sea, es una tierra dentro de otra tierra. Y este autor dice, la iglesia reunida es un pedazo del cielo en la tierra. Es una embajada. Ahora, la embajada es la que reconoce que yo soy un ciudadano venezolano. Y ella me emite mi pasaporte. Porque ella me busca, yo doy mi cédula de identidad y ella me busca, me dice, sí, apareces, naciste en Maracay, estado Aragua, y este es tu documento, toma, tú eres venezolano. Bueno, la iglesia es la que emite, la que reconoce que una persona es ciudadano celestial. ¿Cómo se hace eso? A través de los frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Hermanos, esto es importante. Me voy a adelantar un poquito mañana. Cuando usted llega aquí a la iglesia el domingo, dése a conocer. Es importante que los hermanos la conozcan, porque no es el hermano Guillermo el que va a ser miembros, es la iglesia la que reconoce a sus miembros y le emite el documento, miembro, eres creyente, eres miembro de la iglesia. Así que la membresía de la iglesia tiene que ser una membresía regenerada, creyente. ¿Pueden haber dentro de la iglesia falsos creyentes? Sí. Sí, nos pueden engañar con frutos falsos de arrepentimiento. Pero así como el Señor indicó cómo se agregan, también indicó cómo salen de la membresía, con Mateo 18. Anda tú y él a solas, si se arrepiente has ganado a tu hermano, si no se arrepiente anda con 2 testigos, si no se arrepiente dilo a la iglesia, y si no se arrepiente tenlo por gentil y publicano. Está demostrando que no es creyente, una persona que no conoce a Dios. Entonces, eso es importante. Ahora, tercer punto de los distintivos bautistas. La autonomía de la iglesia local, eso es importante. Eso también nos diferencia de nuestros hermanos presbiterianos. Nuestros hermanos presbiterianos tienen una forma de gobierno episcopal. Quiere decir que hay un presbiterio nacional que tiene injerencia entre los presbiterios estatales, y los presbiterios estatales tienen injerencia en cada una de las iglesias de ese estado. De hecho, yo cuando llegué a México, hermanos, llegué a Ciudad del Carmen, a Campeche, y no encontraba iglesias bautistas. Y por la gracia del Señor llegué a una iglesia presbiteriana donde predicaban la Biblia,
Pero yo llegué y el pastor había llegado 2 meses antes que yo. Lo había mandado de Morelia, así, vas para allá. Así. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que cada iglesia es autónoma e individual. Cuando la iglesia ya está conformada oficialmente, ¿qué es una iglesia conformada oficialmente según la Escritura y nuestra confesión de fe? Una iglesia que tiene membresía oficial, una iglesia que tiene diáconos oficiales y una iglesia que tiene pastores plural oficial. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Eso es una iglesia conformada oficialmente. Cuando nuestra iglesia y esta iglesia en el nombre del Señor más adelante ya sea una iglesia así, no va a depender de la iglesia de la gracia de Dios en Guadalajara. Ya esta iglesia va a ser autónoma e individual. No quiere decir eso que no pueda tener relación con la iglesia en Puebla y con la iglesia en Guadalajara. No, eso es bueno. Pero no, el pastor Jeremías o yo, si Dios permite que yo sea el pastor oficial de la iglesia, yo no voy a venir a decirle, Guillermo, tú vas a hacer esto, esto, así. No, nosotros le podemos recomendar. Nosotros lo haríamos allá, así, hermano, tú toma la decisión. ¿Ves? Pero no tenemos injerencia, tenemos una amistad entre iglesias, una comunión entre iglesias. Nosotros, por ejemplo, vemos en la Escritura, cuando el Señor Jesucristo le escribe las cartas a las iglesias de Apocalipsis, y cada una tenía sus problemas. Y Él no le dice, bueno, la de Pérgamo, vaya a resolverle los problemas a la de Éfeso. No, porque cada iglesia es individual. Resuelve Éfeso, resuelve este problema. El problema tuyo, Éfeso, es que has olvidado tu primer amor. Vuelve al primer amor. Le dice el Señor, arrepiéntete. Eso es lo que el Señor está diciendo. No manda a otra iglesia a que vaya y le resuelva el problema. Pero sí vemos en la Escritura iglesias ayudando a otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Macedonia ayudando económicamente a la iglesia de Jerusalén. ¿Ven? Eso sí lo vemos en la Escritura. Y en cuarto lugar, mis hermanos, uno de los distintivos bautistas más importantes, hermanos, y créanme, esto es muy importante, mis hermanos, es que somos confesionales. Confesionales. Yo no sé si usted había escuchado ese término antes, confesión de fe. Yo siempre bromeo con mi hija porque ella se llama Fe. Yo le digo, confiesa por favor, Fe. Siempre bromeo con eso. Pero, mis hermanos, los bautistas reformados somos confesionales. ¿A qué me refiero yo con eso? Hay confesiones de fe, la de Westminster, es la presbiteriana, son de nuestros hermanos. Nuestra confesión de fe está basada en esa confesión de Westminster, pero tiene ciertos cambios, porque Westminster cree en el bautismo de infantes, cree en el gobierno episcopal y cree en la teología del pacto como una continuidad del pacto, o sea, hay una continuidad del antiguo y el nuevo. O sea, es como el mismo pacto renovado. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que hay un nuevo pacto, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre ellos y nosotros, mayormente. Hay algunas otras, pero son muy pequeñitas. Entonces, tenemos esas diferencias, pero tanto la de Westminster es muy buena, como la de Londres, mucho mejor. Bueno, nuestra iglesia ha adoptado... Nuestra iglesia, me refiero a la Iglesia Bautista Reformada de Puebla, y yo estoy seguro que aquí cuando van a hacer lo mismo, van a estudiar la confesión para poder ser miembros de la iglesia, porque esa es la base doctrinal. Pero nuestra iglesia, la IBRP, ha adoptado esa confesión. Nosotros nos adherimos a la Confesión Bautista de Londres. Y lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que si tú quieres saber qué creemos nosotros como iglesia sobre la iglesia, anda al capítulo 26 de la confesión. Ahí lo vamos a ver. Si tú quieres saber qué creemos nosotros sobre la Escritura, capítulo 1. Si quieres saber qué creemos nosotros sobre el pacto de Dios, capítulo 7. ¿Ves? Y así sucesivamente. Ahí está todo lo que nosotros creemos acerca de los temas. La Trinidad, el matrimonio, el bautismo, la cena del Señor, la escatología, los eventos del fin de los tiempos, cómo va a ser el juicio, todo eso está ahí plasmado en nuestra confesión. Si tú quieres ser miembro de nuestra iglesia, tienes que estar de acuerdo
por lo menos en las cosas esenciales en esa confesión. Cosas de primer orden se le llama. Por ejemplo, tú no puedes ser miembro de nuestra iglesia si tú no crees que Cristo es Dios. Si tú eres testigo de Jehová, por ejemplo, no puedes ser miembro, porque el que no cree que Cristo es Dios no es creyente. No hay salvación para él. Si tú no crees en la Trinidad, no puedes ser miembro de nuestra iglesia. Si no crees que Cristo es humano, 100% verdaderamente humano, entonces tampoco puedes ser miembro de nuestra iglesia. ¿Ves? Si no crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no puedes ser miembro de nuestra iglesia. Son puntos principales. Ahora, si tú crees que el Señor Jesucristo viene antes del milenio, después del milenio, durante el milenio, entonces eso ya es secundario. Tendríamos que hablarlo, pero podrías ser miembro con tal que tú te comprometas a no andar convenciendo a la gente de tu doctrina. Porque la iglesia a la que tú llegaste es amilenial. Y bueno, eso no es un tema para ahorita. Ahí le preguntan al hermano Guillermo después. Pero sí, mis hermanos, es un requisito para ser miembro que toda la iglesia lea la confesión, estudie la confesión y afirme con nosotros la confesión, como digo, por lo menos en los términos de primer orden. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos reconocer que nosotros vivimos en tiempos donde la verdad es considerada un elemento que divide, ¿sí o no? No. O sea, mejor todo relativo aquí. Si tú tienes la verdad sobre un tema y tú tienes otra verdad distinta sobre el mismo tema, los dos tienen razón. Tu verdad es tu verdad y tu verdad es tu verdad. El amor entre una mujer y un hombre, eso es amor, pero yo no creo eso. Yo creo que el amor entre dos hombres y dos mujeres, también eso es verdad. Los dos tenemos la verdad. Hermanos, eso se llama relativismo y eso ha hecho un daño a nuestro contexto, a nuestro alrededor, al mundo, pero también lamentablemente eso no se ha dado aún dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hicimos? No tenemos la sola escritura y ponemos creencias, tradiciones por encima de lo que enseña la palabra de Dios. Si Dios dice que en el principio varón y hembra los creó, por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre, entonces esa es la verdad absoluta de Dios. Punto. Si eso Dios lo dice, yo digo amén. Como dije, como una vez escuché, hermano, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creo. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero también es verdad que nuestra fe no es una fe absurda, es una fe creíble. ¿Ok? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Lo más triste, como yo decía hace un momento, es que ese relativismo lo vemos dentro de la iglesia también. Ese mismo odio por la autoridad de la palabra de Dios lo encontramos dentro del cristianismo también. Y cientos de personas que profesan la fe en Jesucristo detestan la certeza de la palabra de Dios. Eso es lo que tú crees, te dicen. Eso es lo que tú crees, pero yo creo otra cosa totalmente distinta a eso. O no sé si has escuchado eso. Esa es tu interpretación. Mi interpretación es esta, hermano, es una sola interpretación. Correcta, una sola interpretación. Una sola interpretación. O tú estás interpretando mal. Uno de los dos. Pero hay una sola interpretación correcta. Entonces, ese relativismo se está trayendo dentro de la iglesia y ahí es donde estamos teniendo nosotros inconvenientes. Y creo, mis hermanos, que lo importante es que nosotros tengamos comunión doctrinal también. ¿Y saben quién da eso? La confesión de fe. La confesión de fe da la unión doctrinal. Entonces, ¿qué es el confesionalismo? Bueno, la historia demuestra, mis hermanos, que los bautistas reformados
son confesionales. Si usted va al siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, vamos a ver que los bautistas eran confesionales y somos confesionales, porque eso partió de la Reforma. Una confesión es una declaración pública de las creencias o doctrinas que una persona o colectividad, en este caso iglesia, tienen acerca de cierto asunto y que es hecha ya sea espontáneamente o cuando alguien se lo pregunta. Eso es una confesión. Cuando hablamos de una confesión de fe nos estamos refiriendo a una explicación acerca de un tema. Una confesión de fe no es la palabra de Dios. Hermanos, eso es importante también. ¿Cuál es nuestra autoridad? La palabra de Dios, no la confesión de fe. Si nosotros, hay un lema de la Reforma que dice, reformado, siempre reformándose. O sea, tú vas a estar siempre estudiando la palabra de Dios, siempre. Y tú estás estudiando la confesión, y si ves algo que no cuadra con la palabra de Dios, ¿a quién le haces caso? ¿A la confesión o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad suprema, final. Y eso es importante, porque hay bautistas reformados que lamentablemente se han ido a un extremo donde la confesión es la única que se cita, casi no cita en la Escritura, solamente la confesión. No, porque nuestra confesión en capítulo 5 dice esto. No, porque conocen más la confesión que la misma Escritura. Y eso no está bien, hermano. Tenemos que darle el lugar a la palabra de Dios que ella merece. El primero, no hay otro. Y la confesión está por debajo de esa palabra de Dios. La Iglesia Bautista Reformada de Puebla, en este caso nosotros, nos sometemos a esa confesión de fe, no porque la confesión tenga autoridad sobre nosotros, sino porque lo que la confesión enseña es lo que enseña la palabra de Dios. Las declaraciones de esa confesión están extraídas de la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha visto la confesión en algún momento, pero tiene una declaración, ¿verdad? Y después tiene un número 1. Y se va abajo y están todos los versículos, dice 1. Y están todos los versículos que afirman esa confesión, esa declaración que hace la confesión. Entonces, por eso creemos en la confesión, porque esa confesión está basada en la palabra del Señor. Si esa confesión no estuviese basada en la palabra del Señor, nosotros no creeríamos en esa confesión de fe. Eso es importante que nosotros lo entendamos, mis hermanos. El verdadero creyente ama la verdad. El verdadero creyente ama tener una confesión de fe clara. No podemos ser ambiguos, hermanos, cuando se trata de nuestra fe. No podemos decir, bueno, es que Cristo es Dios. ¿Usted sabe que los testigos de Jehová ahora ya dicen que Cristo es Dios también? ¿Sabía eso? Solamente que ellos dicen es un Dios con D minúscula. Pero usted dice Cristo es Dios y ellos te van a decir amén. Pero si nosotros no somos claros confesando esa fe, puede haber confusión. Y tú vas a decir, ay sí, testigo de Jehová, ven, puede ser miembro de nuestra iglesia. Y cuando ya sea miembro de la iglesia, que él diga, pero es que yo no creo que Cristo sea Dios con D mayúscula, el Dios todopoderoso, eterno. Yo creo que él fue la primera creación de Dios. Ay, ¿tú crees eso? Sí, pero tú me dijiste que creías que Cristo es Dios. Sí, yo también creo que Cristo es Dios. ¿Ves? Entonces no podemos ser ambiguos, tenemos que ser claros y concisos con lo que nosotros creemos. Todos hermanos tenemos un credo, todos. Lo tengas escrito o lo tengas en tu mente, pero todos tenemos un credo. Yo no tengo un credo, yo no estoy atado a nada, ese es tu credo. Ese es tu credo. Yo no creo en Dios, yo soy ateo. Esa es tu confesión. Todos los hombres confiesan algo, mis hermanos. Tienen credos políticos, credos económicos. Todos tenemos credos religiosos, hasta los ateos. Que por cierto, no hay ateos. Porque Romanos capítulo 1 dice que todos conocen a Dios por medio de la creación. Solamente que ellos se mienten a sí mismos, se autoengañan.
a ellos mismos. Encontramos iglesias que cuando hablamos de este tema sacan las garras porque no les gusta la palabra confesión y se rehúsan a definir una confesión de fe o un credo como iglesia. Pero ellos tienen un credo que tal vez no es público, no lo podemos revisar, pero tienen un credo. Entonces eso es importante, mis hermanos. Si alguien me preguntara, ¿qué es la Biblia? Yo le respondería, la Biblia es la palabra de Dios que Él habló y la dejó escrita en 66 libros que conocemos como la Biblia. Y todo hombre y todo lo que el hombre necesita para que enteramente estar preparado para toda buena obra, para agradar a Dios, está aquí, y eso no necesita más nada. Eso es una declaración de fe. Pero si yo le pregunto a otra persona, ¿qué crees tú de la Biblia?, me va a dar su confesión. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas dos confesiones es más bíblica? Porque uno va a dar una confesión, el otro va a dar otra confesión. Ahora, ¿cuál de las dos es más bíblica? El problema, mis hermanos, es que las iglesias que rechazan tener una confesión de fe pública, no podemos examinar qué es lo que ellas creen, y vamos a ver que eso, lo que están haciendo ellos, mis hermanos, es ser deshonestos con las personas. Porque, vuelvo y repito, si tú quieres saber qué creemos nosotros sobre los oficios de Cristo, como rey, como sacerdote, y como, se me fue el otro, como rey, como sacerdote y como, gracias hermano, como profeta, ahí vas a la confesión, y la confesión va a ser clara en cuanto a eso. Pero ellos son deshonestos y engañan, pero todo cristiano es confesional. Ahora, pregunta, hermano, ¿hay confesiones en la Biblia? ¿Confesiones de fe? ¿Usted ha visto eso? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Yo quiero decirle que sí hay confesiones de fe en la Biblia. ¿Y sabe qué? Esas son las verdaderas confesiones de fe, porque son inspiradas. Miren, vamos a ver varios ejemplos. Mateo 16:13. Mateo 16:13. Esta es una de las declaraciones, confesiones de fe más claras en la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Después dice en el 15, y él les dijo: y vosotros, mis discípulos, ustedes que son mis discípulos, eso es lo que dicen la gente que no me conoce, pero ustedes que me conocen, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo como siempre, ¿verdad?, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, eso es una verdad absoluta de la palabra del Señor. De hecho, después que le dice el Señor, después de eso, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, fue mi Padre que te reveló eso. Esa verdad absoluta te la reveló de mí. Eso es una confesión de fe de la Escritura. Miren Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una profesión de fe. Romanos 10:8 y 9. Eso es una declaración de fe, malinterpretada por la iglesia actual, pero es una declaración de fe. Y hay muchas más, hermanos, muchas otras profesiones más dentro de la Biblia que por falta de tiempo no la vamos a poder ver. Pero ¿para qué sirven las confesiones? ¿Para qué sirven las confesiones? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, sirven, y esto es importante, para afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en la Escritura. Afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en la Escritura. Hermano, la iglesia, esa es la labor de la iglesia.
Miren lo que dice 1 Timoteo 3:15. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es la que sostiene la verdad. Nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, futura iglesia, reunidos aquí, tienen que desde ya, desde misión, sostener esa verdad. Sostener esa verdad, afirmar esa verdad, preservar esa verdad y diseminar esa verdad. Nosotros somos los encargados de hacer eso. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Retén, le dice él, retén las sanas palabras y guarda ese depósito. En segundo lugar, mis hermanos, la confesión de fe está para reconocer la verdad del error. Eso es, hermano, la confesión de fe es un vallado que protege la iglesia. ¿Por qué? Porque hay doctrinas allá afuera que tienen medias verdades, parecen reales, pero en realidad no son. Y son doctrinas dañinas dentro de la iglesia. Son doctrinas dañinas dentro de la iglesia. ¿Y qué hace la confesión de fe? Nos guarda, nos protege a la iglesia. La iglesia, si aquí ya todos conocemos la confesión de fe, y viene una persona predicando que Cristo es 50% Dios y 50% hombre, ¿verdad? Él no está negando en un sentido que Cristo es Dios y es hombre, pero no es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero si usted entiende esa doctrina por el estudio de la confesión de fe, entonces usted, cuando esa persona venga a decirle eso, usted va a decir no, eso no es lo que dice la Escritura acerca de eso. Eso no es lo que dice la Escritura. Nuestra confesión, por eso dice esto y esto, porque la Escritura dice esto. Y usted va a poder guardar a la iglesia de los falsos profetas, que dice Pablo que se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El falso profeta, hermano, no va a llegar aquí. Mire, toma, aquí está mi tarjeta. Falso profeta, falso maestro, no. Va a llegar como predicando la verdad. Y de repente va a lanzar por ahí un dardito. Y viene y predica la verdad y lanza otro dardito. Y así, pero si nosotros no estamos alerta y no tenemos una confesión de fe que nos guarde, nosotros vamos a poder caer ante esos vientos de doctrina, como dice el apóstol Pablo. Vamos a caer allí y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Miren lo que dice Sam Waldron acerca de la confesión. Una iglesia sin una confesión de fe puede publicar de una vez que está preparada para albergar todo tipo de herejía condenable. Y eso es verdad, hermanos, eso es verdad. En cambio, la confesión nos guarda. ¿Qué pasó en Gálatas? Dice Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué pasó en Gálatas? Pablo predicó el evangelio en su primer viaje misionero, sale de Galacia para seguir su primer viaje misionero, y de la misma iglesia se levantan, de Galacia ya establecida, se levantan personas que estaban predicando un evangelio diferente. Y no es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que perturban y pervierten la verdad. Estaban predicando un evangelio de Cristo más obras. Suena bien, pero eso es condenable escrituralmente. ¿Y qué hicieron la iglesia de Gálatas? Dijeron, esto fue lo que nos enseñó Pablo. Esta es la verdad. Por eso Pablo dice, si a un ángel del cielo viene y os anuncia un evangelio, si aún nosotros los apóstoles anuncian un evangelio distinto al que ya les predicamos, sea maldito por Dios, anatema. Eso es lo que significa. ¿Ven? Entonces, la declaración de fe de Pablo guarda a la iglesia allí. Y eso es lo que hace la confesión. Eso me está acabando el tiempo, pero en el siglo IV hubo un hombre que fue el primer testigo de Jehová, se llamaba Arrio. Este hombre no creía que Cristo era Dios.
¿Y qué hizo la iglesia, hermanos? Se reunió en el concilio, un concilio de Nicea. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice la Escritura sobre si Cristo es Dios? Por supuesto, obviamente, dijeron, Cristo es Dios y Arrio es condenado. De hecho, fue declarado hereje Arrio. ¿Ve? Y eso es lo que hace la confesión. Protege, guarda a la iglesia. En tercer lugar, para mantener la unidad. ¿Usted ha escuchado esto? La doctrina divide. Es una expresión muy común. La letra mata. Eso también es muy común. Hermanos, nosotros no podemos creer eso. La letra no mata. La letra mata si no se practica. Lo que hace es envanecer tu mente, ¿verdad? Y no estás practicando eso que estás diciendo creer. Eso es lo que te mata. Pero cuando tú entiendes la doctrina correctamente, eso te va a llevar a una práctica correcta también. Entonces, es necesario eso. Miren lo que dice Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en Efesios? La unidad la da el que nosotros tengamos una misma doctrina. Eso es lo que da la unidad. Porque imagínense que aquí lleguen personas que crean, no sé, que el Espíritu Santo es una fuerza, no es Dios. ¿Ustedes creen que eso va a traer unidad? Y otros dicen que sí, pero ya son todos miembros de la misma iglesia. No va a traer unidad, va a traer división. Va a traer división. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Pregunta el profeta Amós. No, ¿verdad? La respuesta es una pregunta retórica, no. Tienen que ponerse de acuerdo para andar juntos y caminar hacia el mismo norte. ¿Podemos nosotros estar en una misma iglesia con nuestros hermanos, escuche eso, pentecostales, carismáticos, presbiterianos? Dentro de la iglesia presbiteriana hay hermanos. Dentro de la iglesia carismática hay hermanos y han creído en Cristo. Dentro de la iglesia pentecostal hay hermanos. Pero mis hermanos, es muy difícil que nosotros andemos en unidad dentro de la misma iglesia. Porque imagínense que digamos sí y viene, bueno, a mí me reveló el Señor que hasta ahí. Ya se acabó la unidad. Hermanos, al contrario de lo que muchos piensan, yo creo que las denominaciones son sanas. Muchos dicen las denominaciones son del diablo, porque vino como consecuencia del pecado. Es verdad, vino como consecuencia del pecado, pero no son del diablo. Creo que son sanas porque una persona que cree eso se va a unir con otras personas que creen eso y van a tener unidad en esas creencias. ¿Ve? Y nosotros vamos a tener unidad en las creencias según la confesión de fe, que es lo que estamos diciendo. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cada creyente tiene el derecho a saber lo que una iglesia local cree. Hermano, esto es un consejo para ti. No te hagas miembro de esta iglesia hasta que tú no sepas qué cree esta iglesia. Es un consejo que te doy. Hasta que tú no sepas qué cree la iglesia, no te hagas miembro de la iglesia. Ahora, cuando ya tú hayas visto todo esto es lo que creemos y tú digas amén a todo eso, vaya y hágase miembro, porque usted sabe que no va a tener problemas más adelante. Cuarto lugar, como un elemento de instrucción, hermanos, las confesiones de fe son excelentes para enseñar sobre doctrina, excelente. Porque son muy ordenadas, te dan la declaración, aquí está el versículo, un catecismo igual. El catecismo, la diferencia con una confesión es que está hecho de preguntas y respuestas. Entonces es muy bueno para enseñar. De verdad, padres. Por ahí hay algo que se llama el catecismo de Spurgeon.
Eso es muy bueno para enseñarle a sus hijos. Así, una pregunta semanal. Vamos a memorizar esto. Y eso es porque la Biblia dice esto. Ahí están los versículos. Y los hijos van a aprender en cuanto a eso. Así que es muy importante, mis hermanos. Y en quinto y último lugar, la confesión de fe es útil para evaluar a los miembros, a los ministros, a los ministros según la palabra de Dios. La misma confesión de fe nos dice cómo deben ser evaluados. Capítulo 26. Por supuesto, extraído de 1 de Timoteo 3, de Tito 1, de 1 de Pedro 5. Entonces, aún para eso, no pongan a cualquier persona, hermanos. No pongan a cualquier persona, porque después ya esa persona va a ser reconocida por la iglesia y después van a decir, ay no, ¿saben qué? Que ese no era. Oren mucho al Señor, vean 1 de Timoteo 3, vean Tito 1, vean 1 de Pedro 5, vean Hechos 20, 28. Y entonces después de eso, si ustedes ven que ese hombre tiene esos requisitos, entonces digan, Señor, ese es el hombre, yo lo reconozco. Eso lo hace la iglesia también, reconoce a sus pastores. Así que, mi hermano, la confesión de fe ayuda a determinar si un pastor es potencial para ser oficial de la iglesia o no. Y esos son los beneficios, mis hermanos, de ser confesional. Hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo, mis hermanos, no los vamos a tocar.